Muy buenas tardes, compañeros, compañera, doctora, o dependiendo la hora que vean el video. Soy Winter Mera, de segundo año de medicina, de lo que es el área de anatomía topográfica. Uno de los temas de esta semana es sistema límbico, el tema que yo les voy a dar a tratar. Pero antes de empezar la clase, quería empezar con esta frase que dice: aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor. Nelson Mandela. El sistema límbico, iniciamos con la palabra límbico, que viene del origen de borde o margen. ¿Por qué? Porque el sistema límbico, como pueden ver, es un grupo de estructuras que se encuentran en la zona límite de la corteza cerebral y lo que es el hipotálamo. Este de aquí va a intervenir en lo que es la conducta emocional, los impulsos. También parece tener un centro o una gran importancia en lo que es la memoria. Las estructuras anatómicas del sistema límbico son varias, pero estas estructuras van a estar unidas por varias vías que conectan todo este sistema, los cuales las estructuras anatómicas son las circunvalaciones subcallosas, del cíngulo, del parahipocampo, la formación del hipocampo, el cuerpo amigdalino, los cuerpos mamilares y el núcleo anterior del tálamo. Eso es como estructuras anatómicas. Ahora, el alveo, la fibra, el fornix, el fascículo mamilotalámico y lo que es la estrella terminal son las vías que conectan este sistema. Como ya les dije, necesitan que se conecten todas estas estructuras. La formación del hipocampo, continuando con esta exposición, va a estar formado por tres elementos, lo que es el hipocampo, la circunvalación dentada y la circunvalación del hipocampo. Si definimos lo que es el hipocampo, lo podemos definir como una elevación curva de sustancia gris que se extiende a través de lo que es todo el piso del asta inferior del ventrículo lateral, como lo pueden ver en este borde de aquí y en esta imagen. Presenta la forma de un hipocampo presenta la forma de un caballito de mar, que de ahí sale el nombre hipocampo en un corte sagital. Su extremo anterior se va a expandir para dar la forma o formar lo que es el pie del hipocampo. El hipocampo va a terminar en la porción posterior por debajo de lo que es el esplenio del cuerpo calloso, como se ve este elemento de aquí. Ahora, de este hipocampo van a surgir lo que son el alveo, que se transformará en fimbria. La fimbria se transformará en el pilar del fornix, junto con el otro pilar del fornix transformará lo que es el cuerpo del fornix. Pero eso lo hablaremos más adelante. La circunvalación dentada, esta de aquí, podemos observar que es una banda de sustancia gris estrecha y mellada, que se encuentra entre lo que es la fimbria del hipocampo y la circunvalación parahipocampo. En su porción posterior, esta se va a continuar con lo que es una fina capa vestigial, que se lo conoce como inducium griseum. Esta capa de aquí es sustancia gris que va a cubrir la superficie del cuerpo calloso. En la superficie superior de esta fina capa vestigial se van a encontrar dos haces, que se lo van a denominar estrías longitudinales medial y lateral. Y en dirección anterior, esta circunvalación dentada se va a continuar con lo que es el uncus, como se puede apreciar en esta parte de aquí. Y ya para finalizar, la circunvalación del hipocampo, este de aquí se va a encontrar entre la fisura del hipocampo y el surco colateral. Y este de aquí se va a continuar con lo que es el hipocampo por medio de lo que es el borde medial del lóbulo temporal. Exactamente así, como lo pueden observar ahí. Ahora, dando paso a lo que es una de las estructuras también más importantes, que es el cuerpo amigdalino. Este de aquí va a presentar lo que es una estructura de almendra, algunos autores la denominan de almendra, muy pocos la denominan que es como una forma ovoidea, y así. Este de aquí va a estar situada tanto por delante y por la parte de encima de lo que es la punta del asta inferior del ventrículo lateral, como se aprecia en esta parte de aquí. Y esta de aquí va a estar constituida por un complejo de núcleos que se pueden agrupar en dos formas. Un grupo grande, que se lo conoce como vaso lateral, y otro grupo más pequeño, que se lo conoce como córtico medial. Aparte, que es más relevante en el cuerpo amigdalino, que este va a estar funcionado con otra estructura, con lo que es la cola del núcleo caudado.
Otro dato muy importante que tenemos que conocer del cuerpo amigdalino, que si lo preguntan, ¿de dónde sale la estría terminal o de dónde emergen? Nosotros vamos a responder de la cara posterior del cuerpo amigdalino. Que recordemos que la estría terminal es una de las principales vías de conexión. Le damos paso a lo que son las vías de conexión del sistema límbico que ya habíamos nombrado. Empezamos con el alveo, que es el alveo, pues está formado por un conjunto de fibras nerviosas que surgen de la corteza del hipocampo, como ya lo habíamos nombrado. Estas de aquí van a converger para transformarse en lo que es la fimbria. La fimbria es otro elemento de vía de conexión que entonces sale de lo que es la cara posterior o el extremo posterior del hipocampo para convertirse en lo que son los pilares posteriores del hipocampo. Estos pilares se van a unir, al momento van a surgir hacia arriba y hacia adelante y se van a unir. Al momento de unirse, estos de aquí van a formar que se conecten fibras transversales, formando una denominada comisura del Forni, que es una decusación de fibras. El cuerpo de Forni se va a unir hacia adelante con lo que es el cuerpo calloso por medio de lo que es el septum pelúcido, y hacia lo que es hacia debajo el cuerpo del Forni va a estar relacionado con lo que es la tela coroidea y el techo del epéndimo del tercer ventrículo. Hacia adelante, como ya lo había nombrado, el cuerpo del Forni se va a dividir en dos pilares más, los pilares anteriores del Forni. Estos pilares se van a separar, pero primero van hacia adelante y hacia abajo sobre lo que es el agujero interventricular. Se van a separar y de ahí van a dirigirse por medio de la pared lateral del tercer ventrículo para alcanzar lo que son el cuerpo mamilar. Cada pilar anterior va hacia lo que es un cuerpo mamilar. El fascículo mamilotalámico, este de aquí va a aportar importantes conexiones entre lo que es el cuerpo mamilar y lo que es el grupo de núcleos anteriores del tálamo. Y ya para concluir en las vías de conexión, la estría terminal, donde surge, ya lo habíamos nombrado, de la cara posterior del cuerpo amigdalino. Este de aquí está formado como un haz de fibras nerviosas y este de aquí se va a trasladar posteriormente en el techo del asta inferior del ventrículo lateral, claro está, sobre la cara medial de la cola del caudado. Este de aquí se va a dirigir directamente hasta penetrar para situarse en lo que es en el piso del cuerpo del ventrículo lateral. Se va a situar en el cuerpo del ventrículo lateral, esta estría. Le damos paso a lo que es las estructuras del hipocampo y de la circunvalación dentada. Como pueden apreciar aquí en la diapositiva, el hipocampo va a estar formado por tres capas. Una capa superficial o molecular, una capa piramidal y una capa poliforme interna. La capa superficial o molecular va a estar formada por fibras nerviosas y pequeñas neuronas dispersas. La capa piramidal formada por neuronas grandes de forma piramidal, y lo que es la capa poliforme interna, esta de aquí tiene una estructura similar a la capa poliforme de la corteza, solo que esta también, claro, se la va a observar en otros lugares. Y cuando nos referimos a la circunvalación dentada, también va a presentar tres capas, pero si notan la diferencia aquí, que esta de aquí va a cambiar la capa piramidal por lo que es la capa granular, que la capa granular va a estar formada por neuronas redondeadas u ovaladas distribuidas de manera compacta. Nada más. Entonces, si le preguntan en una prueba cuáles son las tres capas del hipocampo, tranquilamente, capa superficial molecular, capa piramidal y capa poliforme interna. Pero si le dicen de las capas de la circunvalación dentada, tranquilo, cambiamos solo una, la capa piramidal, por lo que es la capa granular. El hipocampo va a presentar tanto conexiones aferentes como conexiones eferentes, que ya sabíamos, aferente de ascendente y eferente de descendente, o sea que envía un efecto. En las conexiones aferentes del hipocampo vamos a encontrar una clasificación de 6 grupos, que todos estos 6 grupos van a dirigirse directamente a lo que es el hipocampo, pero de origen diferente. Tenemos las fibras que surgen de la circunvalación del cíngulo y se dirigen hacia lo que es el hipocampo. Las fibras que surgen de los núcleos sectales y que pasan por detrás del Forni hacia lo que es el hipocampo.
las fibras que surgen del hipocampo y se dirigen por medio de la línea media hacia el hipocampo contrario por medio de la acusación del fornix o la comisura del fornix, también nombrada. Las fibras que proceden del inducium gracium, que se dirigen también hacia lo que es el hipocampo por medio de las estrías longitudinales, que la habíamos nombrado hace rato. Las fibras que proceden del área entorreal o corteza relacionada con la área olfatoria. Y de aquí también se dirigen hacia lo que es el hipocampo. Y por último, pues las fibras que surgen de las que son las circunvalaciones dentadas y del parahipocampo. Y estas se dirigen hacia lo que es el hipocampo. Con eso concluimos las conexiones aferentes. Entonces, ¿desde qué áreas pueden salir las conexiones aferentes que van hacia lo que es el hipocampo? Si es una pregunta de examen o de aporte, podemos decir que pueden salir tanto de las circunvalaciones dentadas, las circunvalaciones parahipocampo, la del cíngulo, también los núcleos sectales. Cuando nos referimos a núcleos sectales, pues nos referimos a los núcleos que se encuentran dentro de la línea media cerca de la comisura anterior. También surgen del propio hipocampo hacia el hipocampo contrario por medio de la decusación del fornix o comisura del fornix, y también de lo que era la capa vestigial conocida como inducium gracium. Seguimos con lo que son las conexiones eferentes del hipocampo. Tengamos en cuenta que las conexiones eferentes del hipocampo son que los axones de las células piramidales grandes del hipocampo van a emerger para formar lo que es el alveo. Este alveo se transformaba en una fimbria, como ya lo conocíamos, la fimbria lo que son los pilares del fornix, los pilares del fornix lo que es el cuerpo del fornix, y más hacia adelante los que son los pilares anteriores del cuerpo del fornix, donde se dividían sobre lo que era el agujero interventricular, como lo habíamos hablado. Las fibras contenidas en lo que es en el fornix, estas de aquí se van a distribuir en distintas regiones, como lo vamos a encontrar en este momento. Las fibras que se dirigen desde la zona posterior hacia la comisura anterior para penetrar en lo que es el cuerpo maxilar, específicamente en lo que es el núcleo medial. Siguiendo con más fibras que proceden de la zona posterior hacia la comisura anterior, encontramos las que se dirigen hacia lo que son los núcleos anteriores del tálamo y a la que se dirige hacia lo que es el tegmento del mesencéfalo. O sea, tenemos tres fibras que salen del mismo lugar y se dirigen a distintos lugares diferentes, teniendo en cuenta eso. Fibras que salen o surgen desde lo que es la zona anterior hacia la comisura anterior para terminar en los núcleos sectales, el área preóptica lateral y la parte anterior del hipotálamo. Y por último, pues las fibras que se unen en lo que es la estrella medular del tálamo para alcanzar los núcleos avenulares. Eso como conexiones eferentes. Ok, para continuar, cuando nosotros vamos a hablar de las funciones del sistema límbico, hay que tener en cuenta algo muy importante, que a través del hipotálamo y desde las conexiones del tracto de salida de lo que es el sistema nervioso autónomo y de la función del control del sistema endocrino, es capaz de influir en muchos aspectos en la conducta emocional, interviene en el miedo y disgusto, interviene también en el ámbito de la opción de lucha o huida, en las emociones asociadas con lo que son la conducta sexual, y el hipocampo también puede intervenir o interviene en lo que es en la transformación de memorias de corto plazo a largo plazo. Aunque no hay indicios que el sistema nervioso tenga función olfatoria, pero las distintas conexiones, tanto eferentes como aferentes, que proporcionan las vías para la integración y las respuestas homeostáticas eficaces ante lo que es una gran variación de estímulos ambientales. Aquí se pueden apreciar tranquilamente en las imágenes la acción de lucha, la acción de huida. Bueno, estamos en una situación que no la podemos ganar o creemos que no la podemos ganar. ¿Quién no se ha visto la película como La primera vez de Adam Sandler? Una lesión en el hipocampo origina en el sujeto que sea incapaz de almacenar memorias a largo plazo, pero todo episodio que sea remoto, que tuviera lugar antes de esa lesión, van a permanecer lo que es intacto, van a permanecer ahí. Por eso la gente con este síntoma o con esta afección, que se la conoce como amnesia anterógrada, pueden recordar días antes del accidente, pero no más allá de un tiempo limitado. Por ejemplo, en el caso de esta película, la chica solo podía recordar 24 horas y
se rebobinaba el cassette, por decirlo así. En correlaciones clínicas vamos a encontrar la destrucción del complejo amigdalino. Es muy curioso porque la destrucción unilateral o bilateral del cuerpo amigdalino y de lo que es el área paramigdalina en los pacientes que presentan un estado agresivo muy fuerte, se consigue en muchos casos que reducir lo que es la agresividad, la inestabilidad emocional y lo que es la inquietud, aumenta lo que es el apetito o por la comida y favorece lo que es la hipersexualidad. Y no se van a observar trastornos de la memoria, van a permanecer con una memoria muy estable. Ese en uno de estos casos. El síndrome de Kluivert-Bucy, muy nombrado por algunos autores de neuroanatomía, hace referencia a nada más que los síntomas y signos que presentan los monos después de una extracción bilateral del lóbulo temporal, donde los monos se vuelven más dóciles e insensibles, no muestran signos de miedo ni de disgusto y tienen un aumento del apetito y de la actividad sexual. Estos animales que tenían el aumento sexual buscaban parejas tanto indiscriminadamente, podría ser tanto del mismo sexo como del sexo opuesto. Además, otra característica era que no podían distinguir lo que veían. Entonces, para concluir ya la exposición finalmente, ¿qué podemos decir del sistema límbico? Es un gran centro de la conducta emocional. Unas lesiones aquí también pueden intervenir en lo que es la memoria de largo plazo, de corto plazo, y también que lesiones también pueden favorecer a las personas agresivas, volverlas más dóciles. Eso fue mi exposición, espero que les haya gustado. Ahorita terminamos con esta diapositiva un poco carismática y divertida del sistema límbico.